Hola queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más con el profesor Juan Carlos Siria Sánchez. En esta oportunidad iniciaremos el estudio de la estática de los sólidos. Vamos a estudiar las fuerzas colineales, las fuerzas concurrentes, las fuerzas coplanares, los sistemas de fuerza y el principio de transmisibilidad. ¿Qué es la estática? La estática es la parte de la física que estudia los cuerpos sobre los que actúan fuerzas y momentos cuyas resultantes son nulas, de forma que permanecen en reposo o en movimiento no acelerado, es decir, un movimiento uniforme. ¿Para qué es importante la estática? Es indispensable para el levantamiento de estructuras fijas como edificios, casas, puentes o cualquier otro elemento en la industria de la construcción. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial que mide las interacciones entre los cuerpos. Mediante un instrumento llamado dinamómetro se encarga de medirlas, es decir, que gracias a la invención del señor Isaac Newton nosotros podemos analizar la fuerza, cuyas características son punto de aplicación, magnitud, dirección y sentido. Fuerzas coplanares son todas aquellas fuerzas que se encuentran en un mismo plano, es decir, en el plano XY. De aquí que podamos nosotros estudiar las fuerzas concurrentes, es decir, que son todas aquellas fuerzas que pasan por un punto o se intersectan en un punto, en este caso en el punto A. Y las fuerzas colineales son todas aquellas fuerzas que actúan en una misma línea de acción, es decir, que tienen la misma dirección, pero no necesariamente el mismo sentido, como por ejemplo en el juego de tirar de una cuerda. La resultante de una fuerza es la suma de todas las fuerzas que actúan en un sistema. En el caso de las fuerzas colineales que tienen la misma dirección y sentido, su resultante es la suma de las dos fuerzas. Mientras que la resultante en un sistema de fuerza con la misma dirección pero sentido opuesto, la resultante es igual a la diferencia entre las dos fuerzas y el sentido que va a llevar va a ser donde se dirige la de mayor fuerza. Mientras que las fuerzas que tienen un ángulo de inclinación necesitamos del método analítico para descomponer en forma vectorial. La componente horizontal va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo y la componente vertical va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Principio de transmisibilidad de las fuerzas. Analicemos la siguiente situación. Necesitamos empujar este auto. Hay dos posibilidades, empujarlo o jalarlo. En ambos casos tienen la misma magnitud para moverlo, la misma dirección y sentido, pero no el mismo punto de aplicación. De ahí que el principio de transmisibilidad dice que las fuerzas se transmiten con la misma magnitud, dirección y sentido, pero no el mismo punto de aplicación. Gracias por su atención.